Qué bueno que siguen con todos nosotros, nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. Hoy nuestro invitado muy especial es el padre Vidal Atencio. Vidal nos viene a hablar hoy precisamente de la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana que nos permite la reflexión, nos permite nuevamente, si no hemos tenido la oportunidad durante el año, nos permite nuevamente hacer un momento de recogimiento, de pensar en los valores, de pensar en la grandeza de Jesucristo nuestro Señor y por supuesto, en base a eso, ponernos nuevamente en sintonía con lo que significa ser una buena persona, un buen ciudadano. Antes de continuar la conversación con Vidal, vamos nuevamente a compartir con ustedes la pregunta de la semana en el medio cultural. Adelante la pregunta. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Chéchere. Me imagino que será chéchere. Chéchere. ¿Qué otra cosa? Corotos viejos, o sea, un almacén, un depósito. Algo lleno de corotos viejos. Algo lleno de corotos, pues. ¿Qué otra cosa? Corotos viejos, como dice el señor. A lo mejor será otra cosa. ¿Qué será? Chéchere. ¿Qué significa la palabra macundales? Corotos. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? De Maracaibo. Macundales significa objetos, varios objetos, pero el origen no lo conozco. Pero sí sé qué quiere decir con macundales. Pareciera que fuera coreana la palabra, pero el macundales es lo que significa tener varios objetos almacenados o algo. Macundales. Uno dice macundales a cualquier cosa, o sea, cuando tienes mucho exceso de equipaje, de peso, de cosas. Pero ¿de dónde proviene? No sé. La palabra macundales creo que es una palabra maracucha de los objetos viejos, la ropa, los chécheres viejos que uno tiene en el hogar, pues. Creo que es una palabra maracucha. Buenas tardes. ¿De dónde proviene la palabra corotos? Corotos, de acá de Maracaibo. ¿Qué significa? Los platos, los cubiertos, las cosas. La loza. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Y con esa música de los 60, acaban de escuchar ustedes nuestra sección en el medio cultural, la pregunta de la semana, ¿de dónde proviene la palabra macundales? ¿De dónde viene la palabra macundales? En Perú le dijeron al presidente de aquel momento, Pedro Pablo Kuczynski, recoge tus macundales y fuera de la presidencia. Eso fue lo que le dijeron, ¿verdad, Vidal? Seguimos hoy con Vidal Atencio. Vidal, si usted no sabe la respuesta a la pregunta, espere hasta el final, se las vamos a decir cuando termine el programa, cuál es realmente el origen de la palabra macundales. Vidal Atencio, el padre está con nosotros. Vidal, precisamente dejamos en el aire una pregunta que tiene que ver también con una festividad, con parte de la festividad de la Semana Santa, que es muy propia nuestra también, que es la quema de Judas. ¿A quién irán a quemar en Venezuela, en las diferentes ciudades y pueblos de Venezuela este año en Semana Santa como Judas? ¿Quién será, Vidal? Sí, yo creo que para ser un poco pedagógico con la gente, o andragógico también, pedagógico o para los adultos. Sí, para los pequeños o los adultos. La Semana Santa, ya entrados en el domingo, iniciado el Triduo Pascual del jueves, vendría el día viernes, que es el Viernes Santo. Correcto. Que les dije que no había liturgia. El único día del año que no hay liturgia, no hay misa, no hay liturgia. Hay para liturgia, por eso se hace la celebración de la cruz y se utiliza después de recoger todas las cosas y tapar la iglesia, se recoge todo y entonces se comienza una celebración de la cruz,
se conmemora la cruz. Y en esa conmemoración de la cruz se da la comunión, mas no se consagra. Exacto. Se da la gente puede ir y tomar la comunión, pero no se consagra. Se hacen las oraciones universales de la iglesia, las peticiones famosas, y bueno, se deja la iglesia cerrada, y ahí sí se cierra de forma toda, completa, hasta el día siguiente, que vamos a hablar en el próximo segmento también, que sería el sábado de gloria o domingo de resurrección, que le llama la gente. Entonces, por cierto, hay una película que se llama Domingo de Resurrección. Una película venezolana muy buena, por venezolana, sí. Creo que Toco Gómez que estaba. Toco Gómez y el sargento Fulchola. Entonces era un poco cómica. Bueno, había el cine venezolano no había madurado tanto, pero te tocaba esos temas. Sí. Un poco la ironía. Sí. Y el tema que tú me estás planteando es un tema que tiene que ver con la ironía. Es correcto. Porque es irónico que en un lugar donde se ha quemado gente viva, nosotros sigamos quemando. Sí. Y por eso no vamos a quemar el propósito del gobierno revolucionario, de la revolución y de todos los que pensamos de forma humanista y cristiana, es no quemar a nadie, ni siquiera al que más me perturbe a mí, políticamente, el otro, no podemos quemar, porque ya quemaron suficiente. Sí. Ya hubo aquí gente que con nombre y apellido que mandaron a quemar gente o quemen no sé qué cosa. No, nosotros vamos a quemar, son antivalores. Muy bien. Vamos a quemar a través de una tradición que es la quema de Judas, el más tonto en este caso, pero bueno, la quema de Judas es porque se quiere quemar la deslealtad, por ejemplo, de la cual yo me refería, que quienes recibieron el Domingo de Ramos con ramos de olivo para que pasara el Cristo Rey, Señor, entonces ahora esos mismos lo crucifican. Sí. Eso a veces pasa en la actitud personal y en la actitud social o colectiva. O sea que es una gran enseñanza bajo la forma de parábola, podemos decir así. Sí, que está en la Biblia, ¿no? Una parábola que nosotros debemos aprender. Sí. Porque a veces traicionamos los principios, los valores con que fuimos formados, con que fuimos forjados. Traicionamos a la familia. Claro, hay gente que yo no creo que uno no deba diferenciarse. Entonces de ser igual que los sapos, igual que los chinos, qué sé yo. ¿Cómo diferencias tú un chino de otro? Es muy difícil, ¿no? Es una cosa bien seria. Pero, oye, pero nosotros, tú y yo sí debe haber diferencias. Claro. Y claro que las hay. A lo mejor los chinos no nos ven la diferencia entre nosotros. Nosotros tuvimos diferencias hace como un año, ¿no, Javier? Sí. Y bueno, yo a Javier nunca le he podido dejar de quererle, porque igualmente. De respetarlo, un hombre que ha trabajado conmigo años y que fuiste al velorio de Henry. De Henry, compartimos mucho. Claro. El dolor de la siembra de Henry. No pude compartir contigo ese día, Vidal. Lamentablemente yo fui antes, después llegaste. Y después yo, o sea, pero estuvimos Méndez. Ahí mismo, ¿no? Henry fue el hombre del kiosco Henry López. Entonces, bueno, les decía, porque hay gente que está traiciona a su familia, traiciona su moral, traiciona su costumbre, traiciona el proceso revolucionario, traiciona al partido que le vio nacer, en fin. Sí. Yo puedo cambiar, pero no necesariamente ser desleal o traicionero. Yo puedo decir, señores, yo, por ejemplo, un día dije, dada tanto maltrato y tanta presión y tanta cosa, le dije a los curas, hasta aquí llego. Y le dije al arzobispo, monseñor, usted tiene libertad para proceder según usted crea conveniente, y procedió. Y bueno, y aquí estoy. Pero nunca vas a dejar de ser el padre Vidal. Nunca, y todavía, monseñor, no es que yo quiera, sino que me llaman Javier, me llama Padre Vidal. O sea, como le decía, no me llame Padre Vidal, no me llame, no. No hay forma. Pero traicionar mis valores cristianos, humanistas, mis valores católicos, ¿cómo voy a traicionar yo eso? No puedo. Esa es la clave. Entonces, al contrario, a pesar de que me han dado palo, yo tengo que enaltecer
el valor de la iglesia en este momento. De la iglesia, no de la jerarquía, que también hay muchos jerarcas muy de una talla, unos buenos, pues, ¿no? Sí. Estamos esperando también nuevo arzobispo nosotros en Maracaibo. Sí. Eso viene pronto, me dicen. Está cerquita la cosa. Está cerquita. Vidal, estaba hablando de los diferentes días, hablaste del viernes. Dijiste que 3 días fundamentales. El viernes, después hablaste del domingo. No, el jueves. El viernes, que es el... No, el jueves. Ajá. Es un triduo. Es un triduo. Un triduo. Lo que Así pasa es que el domingo sí. es como una antesala. Como una antesala. Pero Pero el misterio central se desarrolla el jueves, que es cuando Cristo hace la última cena. ¿Te acuerdas? El jueves. Sí. ¿Te acuerdas de la última cena? Por supuesto. Yo Bueno, estoy invitado, lo que pasa es que no me dio tiempo de llegar. No. Bueno, ahí pagó Pedro. Entonces, la última cena, el jueves santo. Ahí se funda el sacerdocio y la Eucaristía, el sacramento del amor. El viernes es el viernes en que muere Cristo, porque Exacto. Cristo murió, claro. Y dice el credo y descendió a los infiernos. Exacto. O sea, que tú vayas en el infierno, para que cualquiera que vaya para el infierno no vaya a creer que fue el primero. Exacto. Entonces, también Cristo tuvo para allá. Y tuvo una misión en eso. Y ese es el día que nosotros conmemoramos. Y luego viene el día sábado de gloria, el más importante para todo el mundo católico. ¿Por qué, Vidal? ¿Por qué el sábado de gloria? Porque el sábado de gloria es el día que se conmemora la resurrección. Por eso se celebra, y ahí voy a pedir también al gobernador que despliegue seguridad el jueves por la noche y el sábado por la noche a todos los templos, iglesias pues católicas donde se celebra la vigilia pascual. Uh-huh. ¿Por qué vigilia? Porque uno entra en vigilia, en vigilante. Sí. Porque ese día la fe nos lleva a la convicción de que resucita Cristo y no debemos perdernos ese espectáculo histórico, hecho histórico. Lo que pasa es que no todos lo creen, pero sí. Es un hecho histórico. Entonces, ese momento es el momento más importante porque dice San Pablo, si no hubiese resucitado Cristo, vana sería nuestra fe. O sea, y Cristo vivió. Tú sabes cuando tienes gripe, estás fastidiado, sí. Y estás decaído y tal, a veces se pone uno. O cuando tienes una dolencia, o como cuando se murió este muchacho Henry, sí. O cuando se murió el comandante Chávez, o cuando se murió alguien de tu familia, un amigo, o una enfermedad. Sí. Oye, una enfermedad de esa que te baja los breques, llama uno, dice, te baja los breques. Así es. Entonces, y cuando te viene alguien y te siembra entusiasmo, te da una pastilla y te vuelve el ánimo de la gripe, un chiste, sale de ahí, tal, oye, tú vuelves a vivir. Sí. ¿Tú recuerdas lo que nos pasó a nosotros el 13 de abril? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Claro. Que nosotros estábamos fritos, Sí. Y cuando apareció Chávez nos juegue, nosotros... ¿Qué casualidad que fue al tercer día también, Vidal? Al tercer día también resucitó. Y entonces, ahorita dicen que fue un invento de Chávez, que fue el tercer día. Sí. No, eso es coincidencias de la vida. Que por cierto, me llena mucho de alegría porque estaba ese día con una evangélica y con un testigo de Jehová, que era Moisés Martínez, creo que se llama. Sí. Testigo de Jehová, y ahora no me acuerdo de la otra muchacha que estaba con nosotros. Estábamos frente a Panorama, el cura, el evangélico y la evangélica y el testigo de Jehová. Ecuménico ahí, sin quererlo. Estábamos nosotros esperando que Chávez volviera. Exacto. ¿Te acuerdas que decían, Chávez es como la Semana Santa, que si no cae en marzo, cae en abril? Y bueno, lo tumbaron en abril, pero resucitó. Y eso generó mucha alegría. Y bueno, nos dio también para hacer fue una explosión, para hacer una explosión de alegría. Bueno, cuando Cristo nace, el problema, cuando Cristo resucita, el problema es que a veces nos cuesta creer. De hecho, Santo Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo. Ahora, Vidal, vamos a ver qué es exactamente lo que nos cuesta creer cuando regresemos de esta segunda pausa del programa. Vamos a hacerla nuevamente, una pausa.
No se vayan a ir muy lejos, vamos a continuar la conversación con el Padre Vidal, la última parte del programa, en la que vamos a precisamente a rememorar lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, y tener la oportunidad entonces también en familia de que nos reencontremos con los valores de la cristiandad, los valores de la creencia firme, de la fe, de que las cosas siempre van a estar mejor. Y que vayan a la celebración de la cruz. Y por supuesto que vayan a la El celebración de la viernes. cruz. Así es, ahí está. Ya volvemos.